Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Veo que hay gente desde México, desde Texas, desde Chile y mucha gente obviamente desde España también. Así que bienvenidos todos, bienvenidos y bienvenidas. Me gusta mucho que estéis utilizando el Yo me quedo en casa porque como sabéis aquí las cosas están un poco complicadillas, así que está muy bien que os quedáis en casa y seguid utilizando el chat para esto, ¿vale? Os voy a presentar, hoy vamos a hablar de un tema que es muy de actualidad y que se nos ha venido encima, no lo podríamos ver hace un par de meses lo que se nos iba a venir encima. Y tengo conmigo tres diferentes expertos sobre este tema. Tengo por una parte a Ignacio Grangel, que es partner en una empresa de abogados, una empresa legal, y nos va a hablar más bien de la parte legal. Tengo a Óscar Mendoza de Enel, que es de una utility, como sabéis, muy grande y además internacional, que está muy presente por toda Latinoamérica, también en Europa, en muchos otros sitios. Y también tenemos a alguien de la empresa en GTA, Jorge, que nos va a hablar más de la parte de operaciones y mantenimiento. O sea, que vamos a ver un poco el presente, qué es lo que está pasando, cuál es la legalidad vigente, qué se espera de cara al futuro, en fin, es un poco así para aprender, ver dónde estamos, cómo están las diferentes partes de la cadena de suministro y de la cadena dentro de las renovables, y por otro lado también vamos a ver un poco qué esperamos de cara al futuro. Así que me gustaría que os presentaseis vosotros, chicos, porque hacéis mucho mejor trabajo. Entonces, Óscar, te voy a quitar el mute, ¿vale? No hace falta que lo hagas tú. Y preséntate, por favor, y dinos, hola, ¿dónde estás hoy? Que me gusta mucho que tengas tanto sol. Hola, buenas tardes. Yo soy Óscar Mendoza, de la parte de desarrollo de negocio de Enel Green Power, que ahora somos GPG, que es Global Power Generation, que nos hemos juntado toda la parte de lo que es generación dentro del grupo Enel. Estoy en mi casa, Estoy aprovechando los 2 rayos de sol que hay, que en cuanto salen 2 rayos de sol los aprovecho y intento por lo menos transmitir estos 2 rayos de sol que puedo coger. Y esa es la idea de poder estar aquí en esta terraza, que realmente soy un privilegiado en tener una terracita a día de hoy aquí en Madrid. Así Pues que eso es lo que quería contar un poquito muchas con respecto a lo gracias. que... Muchas gracias, Óscar. Te vamos a dar la palabra enseguida para que nos cuentes un poco cómo van las cosas desde Enel, pero primero, a ver, voy a pedirle a Ignacio, te voy a quitar el mute, Ignacio. Si puedes presentarte, por favor. Sí, Ignacio Grangel. Yo soy socio responsable de la parte de Derecho Público y Sectores Regulados de un despacho de una firma internacional que es CMS, Albiñana Suárez de Lezo, que se lleva en España. Y bueno, tenemos un área de especialización muy importante en materia de energía. Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Y last but not least, Jorge, por favor, si te presentas, te quito el mute. Sí, hola, buenas tardes a todos y gracias por venir y lógicamente por invitarnos. Bueno, yo soy Jorge Magán, que soy el director de la división de servicios de Ingeteam, división en la cual bueno, tenemos 1.600 trabajadores por 20 países dando los servicios de operación y mantenimiento, tanto en plantas fotovoltaicas como parques eólicos, plantas de biomasa y bueno, todo lo que es la división de mantenimiento y de operaciones de Ingeteam. Gracias. Este va a ser un webinar un poco atípico, decía, porque vamos a hablar más de lo que se va realmente a presentar. Pero entonces, primero, para que entendamos todos, yo quiero escuchar por parte de todos los ponentes un poco cuáles son los challenges que están o cuáles son las dificultades que están viendo a día de hoy en manejar esta situación tal como va. Entonces, me gustaría que Óscar empezase. Y Óscar, te quito el mute. Y una vez que los tres hayan hablado, sí que vamos a empezar un poco la charla, ¿vale? Y va a ser así como multilateral y aceptamos preguntas, utilizad la caja de Q&A porque las vamos a ir cogiendo y las vamos a ir leyendo, ¿vale? No vamos a tener como en otras causas presentación, es más charla. Y una cosa más, estamos grabando y todos los materiales van a estar disponibles a posteriori. A ver, Óscar, adelante, ¿cómo van las cosas? ¿Qué estáis haciendo? ¿Habéis ralentizado? A ver, cuéntanos un poco cómo van las cosas con el COVID en Enel. A ver, las cosas, el COVID en Enel, sobre todo aquí, centrándonos en España, lo que está pasando es que finalmente donde tenemos más complicaciones realmente es en la parte de las islas, ¿no? Porque finalmente ahí tenemos unas centrales, la parte térmica, que tenemos que dar suministro a todo lo que es la parte de las islas. Nosotros conseguimos meter casi a 60.000 personas en cosa de días. En un par de días conseguimos meter a 60.000 personas, todos en sus casas, para hacer teletrabajo. Ha sido un cambio brutal con respecto a la forma de trabajar que teníamos antes. Los edificios nuestros están cerrados. Todo el mundo que puede hacer teletrabajo está haciendo teletrabajo. Y luego los operarios que tienen que operar las plantas, pues gracias a ellos tenemos luz hoy en día. Entonces es tan importante, quizá hablamos mucho de la parte sanitaria,
pero sobre todo dar el suministro de luz a cada uno de cada familia que está en su casa, pues es súper importante tener ese focus. Y está afectando. ¿Cómo está afectando? Imaginaros, por ejemplo, una central en una isla, en la isla de, yo que sé, de Tenerife. Pues a día de hoy tenemos un equipo trabajando en la propia central, pero tenemos otro equipo preparado para que en el caso de que se contagien ya puedan entrar el segundo equipo. Tenemos, por ejemplo, algún afectado ya en Alcudia, en la zona de Mallorca. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es cambiar el equipo, hacer una desinfección totalmente de la planta y volver a meter a otro equipo. En ese sentido estamos súper preparados y estamos llevando todo lo que es a rajatabla, todos los procesos de lo que es la parte de Health and Safety para poder implementar todo este tipo de mejoras o de alarmas o de como lo queramos llamar. Pero está afectando, está claro. En la parte de renovables, pues seguimos trabajando. O sea, ahí no va a haber ningún parón. Estamos trabajando en todas nuestras centrales, tanto la parte solar, eólica, hidro. Toda la parte de hidro está trabajando con gente que la verdad es que da gusto verles. Tenemos vídeos de cómo están trabajando, cómo están protegiéndose, cómo están solidarizados con todo lo que es para la parte del suministro de energía. Da gusto ver a esta gente trabajar. Esto es una maravilla que tenemos a día de hoy, que es una solidaridad de la compañía, con solidaridad con toda la gente, que la verdad es que te emocionas en ese sentido. Ver cómo la gente está dando su do de pecho para poder trabajar todos los días, a todas horas y dándolo todo por todos nosotros. Esa es la situación que tenemos actualmente. Pues muchas Así gracias, es. Óscar, por compartir con nosotros. Y la verdad es que 60.000 empleados, decías. 60.000 empleados a nivel mundial. Entonces Y hemos tardado una semana en meter todos a casa. pues hombre, es increíble. Y ningún ERTE, nada, o sea, seguís ahí Nada. a pleno. Muy bien. A ver, Jorge, te voy a pedir ahora que compartas entonces un poco qué estáis haciendo vosotros desde Ingetea, desde tu equipo, pues, y cómo están las Bien, cosas. yo puedo hablar por la doble vertiente de Ingetea, no solo la división de servicios a la cual yo dirijo, sino a nivel global de lo que es Ingeteam como fabricación. Las otras tres divisiones son divisiones de producto, tanto inversores fotovoltaicos como eólicos, como generadores y demás soluciones para el mundo de la industria. Y bueno, nosotros desde esta semana decidimos parar en base al Real Decreto las fábricas que tenemos en España, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, como en Navarra, como en Castellón, pues decidimos parar lo que es la producción, acogernos a esta situación de excepcionalidad y parar estas 2 semanas, que entendemos, también por las previsiones que se van a seguir, se va a alargar a partir de esas 2 semanas. Y en lo que es la división de servicios, pues somos unos privilegiados, porque realmente seguimos operando dentro de esta circunstancia normal con la mayor de las normalidades. Porque bueno, pues los clientes, las utilities, los propietarios de las plantas eólicas, plantas fotovoltaicas, pues siguen requiriendo de nuestros servicios. Somos una industria esencial y bueno, pues con los 700 empleados que tenemos en España, los 900 fuera de España, que los mismos protocolos en cuanto a EPIs, en cuanto a distanciamiento social, en cuanto a teletrabajo, también de la noche a la mañana, pues toda la estructura, todo el mundo que podía teletrabajar, pues estamos teletrabajando, y los que no, pues al pie del cañón y dando los servicios a los clientes. Y eso es un poco la doble vertiente. Por una parte de servicios sí que siendo esencial trabajando, y en la parte de fabricación, salvo pequeñas líneas para poder dar servicio de repuestos y atender también a las plantas de generación, sobre todo en cuanto a repuestos, pues a una actividad mínima o residual. Muy bien, muchas gracias. Ignacio, a ver, te voy a quitar el mute ahora. Y tú nos vas a dar un poco la parte legal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo afectan los reales decretos? ¿A dónde están afectando? ¿Qué es lo que se ha escrito bien y qué es lo que da como más duda de lo que significa? Adelante. Si quieres enseñar la pantalla o quieres esperar, como veas. Sí, Si nos muestras tu pantalla. claro. Chicos, ustedes saben que cuando hay temas legales es mejor verlo todo en blanco y negro. Entonces yo le dije a Ignacio que por favor nos pusiese ahí algo en la pantalla para que lo pudiésemos ver, cómo nos afectan los reales decretos y bueno, y cuáles son las reglas. Entonces, si quieres mostrar tu pantalla, nos cuentas un poco. Sí. A ver si lo he hecho bien. Sí. Sí, lo único que tienes que darle arriba donde pone configuración de visualización para que veamos a pantalla completa. A ver, un momento. Un segundo que ya lo... Ahora. Sí, perfecto. Adelante.
¿Se ve bien entonces? Sí. Sí, perfecto. Adelante. Bueno, yo lo primero, bueno, pues evidentemente cada uno en España sabéis que se ha declarado una parte como actividad esencial también el ejercicio de las funciones de abogados, procuradores, servicios jurídicos en general. En nuestro despacho pues está todo el mundo teletrabajando y estamos pues evidentemente guardando las medidas de seguridad que se nos recomiendan por las autoridades sanitarias. ¿Qué está pasando? Tenemos una muy abundante regulación. En una semana hemos tenido 4 consejos de ministros. Tuvimos el martes pasado, tuvimos el viernes, domingo y martes de nuevo. Y es una situación excepcional en todos los sentidos también en nuestra actividad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos buscando alternativas y asesorando a todas las empresas y buscando sobre todo pues, la situación concreta porque la regulación pues, se ha ido desarrollando con urgencia y esto ha dado lugar también a bastantes confusiones, a muchas correcciones y luego a normas interpretativas o criterios interpretativos que se van haciendo poco a poco, ¿no? Y hay una relación de todas las normas que vamos integrando y bueno, también tenemos en la página web pues una serie de notas de lo que ahora os voy a hacer un pequeño extracto para que nos podamos situar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos bueno, una situación regulatoria que es derivada de la propia declaración de estado de alarma. La declaración de estado de alarma se produjo el 14 de marzo a través de un Real Decreto que es el 463/2020. ¿En qué nos afecta, digamos, en el ámbito de tramitaciones y sobre todo en el ámbito de lo que es las relaciones con la administración? Por un lado, se ha producido, se debe proceder al mantenimiento de la garantía de suministro de energía eléctrica y ha sido declarada como actividad esencial, si bien esta definición no ha sido del todo ajustada en cuanto que establece una mera remisión, el artículo 17 hace una mera remisión a la ley del sector eléctrico, en su caso a la ley de hidrocarburos, ¿no? Desde luego, todo el sector y de manera ejemplar está manteniendo el suministro y está manteniendo unos niveles de calidad, pues como son habituales y se pone de relieve, si me permitís que lo diga, pues se pone de relieve la gran infraestructura energética que tenemos en España, donde no hay ninguna duda de que se puede mantener el suministro en situaciones de crisis y ante el menor problema. Y como Óscar detallaba anteriormente, se establecen los propios retenes y no creo que vayamos a tener el más mínimo problema. En este sentido, el Real Decreto Real de 4463, 2 cuestiones muy básicas, y es que se han suspendido todos los plazos, en el ámbito también privado, los plazos de caducidad y prescripción, y en el ámbito de también la posibilidad de impugnar todos los actos que sean objeto en el ámbito ante los tribunales, todos los actos que sean objeto, que se han dictado actualmente, ¿no? Tenemos posteriormente un Real Decreto Ley 10/2020, ya 29 de marzo, donde se crea un permiso retribuido recuperable. ¿En qué nos afecta esto? Bueno, pues del 30 de marzo al 9 de abril veremos si es ampliable o no en función del anuncio que se ha realizado, de la solicitud que se tiene que realizar al Parlamento, al Congreso de los Diputados, de ampliación del estado de alarma. Veremos si también se amplía el permiso retribuido recuperable. En este sentido, quienes no tienen derecho a permiso retribuido recuperable, por un lado aquellos que ya estuvieran teletrabajando, por otro lado aquellos que desarrollen actividades esenciales. Si bien las empresas no esenciales están definidas en un anexo del Real Decreto Ley y con 25, pero en todo el Real Decreto Ley curiosamente no se menciona ni energía ni electricidad y una mera remisión al artículo que os decía anteriormente. Es muy importante que se establece para las empresas no esenciales un mantenimiento de la actividad con un número mínimo de plantilla que permita seguir con lo que sería la actividad normal en un fin de semana. Esto también es un elemento interesante o importante para aquellos que sean considerados como no esenciales. Pasamos ya al Real Decreto Ley 11/2020, de 1 de abril, que fue que se aprobó esta semana, el martes pasado, y que se establece una modificación de la ley del sector eléctrico en relación con la ampliación del plazo para la no caducidad 31 de marzo de los permisos de acceso y conexión que finalizaban en este plazo, en esta fecha. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se conceden 2 meses más a partir de la finalización del estado de alarma. Pero hay un elemento muy importante, se mantiene en principio, por la literalidad de la norma, el plazo de 5 años respecto del resto de derechos de acceso y conexión que eran posteriores a la Ley 24/2013 de 27 de diciembre y, por otro lado, se dice que no se aplica la suspensión de los plazos administrativos en relación con el plazo de 31 de marzo. Es decir,
nos encontramos con que en el momento de la declaración del estado de alarma quedan interrumpidos todos los plazos administrativos, con lo cual esa interpretación da lugar, o esa aplicación da lugar a que el 31 de marzo debía ir prorrogándose en función de los días que durara el estado de alarma. Sin embargo, esta norma específicamente concreta que te doy 2 meses más a partir de la finalización del estado de alarma, pero no se va a entender suspendido este plazo. Si tenéis dudas sobre este tema, no quiero extenderme más, pero ya lo podemos ampliar. También se establece una serie de medidas como la ampliación del colectivo del bono social de electricidad, también la imposibilidad de suspender los suministros, la posibilidad de modificar los contratos de suministro estableciendo, modificaciones respecto a los peajes, el término de potencia y demás, y también el pago de las facturas la suspensión del pago de las facturas que en su momento estuvieran siendo objeto de reclamación. Además, las comercializadoras quedan eximidas de la obligación de abonar el peaje de transporte y distribución término de conducción. ¿Qué es muy relevante en relación con toda esta materia? Y es que, de cara a las empresas también tenemos la posibilidad de que las comercializadoras y distribuidoras puedan beneficiarse de una línea de avales que se creó por otro Real Decreto Ley, el 8, y también en relación con los plazos administrativos se establece una serie de modificaciones sobre lo anterior, pero que básicamente se entenderán que se empiezan a contar en relación con los recursos, a partir del día siguiente hábil a la finalización de la declaración de estado de alarma. En general, tenemos una ampliación de los plazos para interponer recursos y una paralización actual, con lo cual no hay que preocuparse por esto. También en el ámbito tributario no me voy a extender. Bien, teníamos también aquí, he incluido una serie de diapositivas en relación a la normativa que tenemos que esperar. No sé si, Belén, me extiendo sobre esta parte o lo abordamos posteriormente. No, dale, dale. Vale, entonces, ¿qué teníamos pendiente? Bueno, pues sabemos el Plan Nacional de Energía y Clima, de Energía y Cambio Climático, el PNIEC, que se ha remitido a Bruselas en nueva redacción en virtud del acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros el pasado martes. Es decir, que aun cuando estaba en un trámite para declaración de impacto para el ámbito medioambiental y estaba en trámite de alegaciones y de trámite de audiencia, sin embargo, se ha considerado que era mejor mandarlo dado la suspensión de ese plazo que se producía por las normas que hemos visto. Con lo cual, España lo ha mandado con los mismos datos. El cuadro que veis en pantalla es el que estaba previamente, que ya conocíamos, y el que se ha mandado en la nueva versión a Bruselas. También se incluye expresamente que podrá ser objeto de modificación más adelante en virtud de las alegaciones que todavía se pueden ir realizando en cuanto al documento. El PNIEC lo conocemos, no quiero desarrollarlo más porque sabéis que son unas cantidades muy importantes de inversión que también tienen mucha relevancia actualmente y que también establecen la posibilidad de planes integrados de energía y clima por parte de las comunidades autónomas, por parte de las propias empresas privadas y demás. Simplemente, en el ámbito del desarrollo, sabéis que establecen también la posibilidad de subastas, que luego podremos referirnos, y también tenemos lo que es una modificación del acceso y conexión a la red de electricidad en relación con la posibilidad de usar el mismo punto de conexión y de capacidad de acceso cuando se procede a la hibridación de instalaciones y que se podrá otorgar una potencia, se podrá ampliar la potencia en relación también con estas instalaciones. Bien, ¿qué nos queda pendiente de regular? Y es muy relevante para los proyectos renovables en España. Y es la propuesta de circular de la CNMC sobre la metodología y condiciones de acceso y conexión y el Real Decreto, que es el que emite el Ministerio, de acceso y conexión. Por otro lado, también está anunciada una modificación de la regulación de las subastas y está en trámite la planificación de la red de transporte que me consta que se sigue trabajando por parte de Red Eléctrica en este documento, pero que igualmente procede la suspensión de los plazos en cuanto a alegaciones y a la tramitación que se está realizando. Perdonar que haya ido tan rápido, yo creo que cada uno que vaya viendo lo que necesita o necesita que desarrollemos, pero no quería ocupar más tiempo. No, ¿sabes qué? Chicos, si veis que os interesa mucho este tema, Ignacio y yo nos ponemos de acuerdo y os hacemos un webinar solamente de los aspectos legales, pero en este caso vamos a seguir adelante. Si dejas de compartir, de todas maneras os digo que todo esto va a estar disponible también y bueno, seguro que arriba, dejar de compartir arriba.
En la parte de arriba, pues no podemos ver tu desktop. Pero si, o sea, mandadme un email si veis que es interesante, pues afondar más en estos temas, obviamente pues le pedimos a Ignacio de favor que nos diga. A ver, entonces, a día de hoy, entonces vosotros seguís trabajando a todo. Sí que es verdad que ha habido situaciones de empresas pues, que lo han tenido un poco más complicado, pero bueno, tenemos cierta inercia de cosas que vienen de atrás. Y una de las preguntas, porque obviamente nosotros estábamos preparando esta sesión antes, una de las preguntas que yo os planteaba es ¿cuánto de esto creéis vosotros que es inercia que viene de atrás y cuánto de esto realmente va a seguir adelante? ¿Y cómo creéis que el gobierno está afrontando esto de que no baje un poco la aceleración, ¿no?, de nuestro sector, que estábamos todos, pues teníamos muchas cosas que hacer? Os voy a quitar el unmute a todos, o sea, vais a tener el micrófono abierto y así que adelante. Yo os dejo para que también comentéis entre vosotros y demás, ¿vale? Que no sea una cosa de pregunta-respuesta todo el rato. Entonces, ¿quién quiere empezar con esta pregunta de la inercia? Ok, si queréis, empiezo yo. Va, venga. Vale, porque la inercia que traíamos hasta hace 2 días era pues casi un tema de locura, ¿no? Todo lo que traíamos de desarrollo, por lo menos en la parte de desarrollo de negocio. Teníamos unos planes súper ambiciosos de hacer 1000 megavatios al año y que seguimos todavía con ellos. ¿Por qué? Porque realmente la inversión que queremos traer a España es este tipo de inversiones. Estamos viendo que realmente ahora llevamos teletrabajando 3 semanas. Justo 3 semanas hacemos hoy, que llevamos un confinamiento y este confinamiento nos ha traído un montón de inercia de la que traíamos ya de anterior y ahora vemos quizá que se pueda ralentizar un poco, pero realmente a día de hoy lo que sí os puedo decir es que nosotros en la parte nuestra de desarrollo de negocio no hemos parado ni un solo día, ni un solo momento. O sea, nuestras jornadas son desde las 8:30 hasta las 9 de la noche. O sea, en ese sentido no estamos parando en ningún momento. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente las administraciones sí han tenido un antes y un después, porque hay mucha gente que tenía, por ejemplo, ordenadores de sobremesa que luego no pueden llevárselos a sus casas. Entonces, en ese sentido, sí que estamos trabajando a nivel de consejerías para que puedan ellos, aunque sea realmente no súper efectivos, pero sí le estamos pasando todo lo que son los proyectos para que sigan estudiando los proyectos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que ha dicho Nacho del padrón administrativo, pues hay unos términos legales y los términos legales son publicaciones. Esas publicaciones a nivel de publicación, pues esas publicaciones realmente tienen que cumplir unas fechas. Pero lo que queremos es que al finalizar esas fechas todo esté totalmente estudiado y no empezamos desde cero. Porque si empezamos desde cero, pues poco vamos a adelantar. Entonces, lo que se nos viene después es un tema más bien económico. Y la parte económica, si creemos que el COVID podríamos empezar a salir a partir del día 25 de abril, pues a partir del 25 de abril pasar el periodo de publicaciones y periodo de publicaciones, luego ya con todos los deberes hechos que estamos trabajando sobre ello, pues que esos deberes que están hechos salgan su fruto y salgan súper rápido. ¿Para qué? Para que la inversión fluya en ese sentido. Esa es la inercia que nosotros estamos viendo. Así que de aquí a que nos podamos mover de casa, la inercia va a continuar, por lo menos en nuestra parte. Hombre, tiene todo, Óscar, tiene todo el sentido del mundo lo que dices, que las inversiones que tenían sentido hasta ahora, pues bueno, ha cambiado un poco las condiciones de contorno, porque todos estamos viendo el precio de la electricidad, las previsiones que había hace 2 meses y las que hay a día de hoy, y lo que se está pagando por la electricidad hoy en día en España con la bajada del consumo que había. Pero bueno, en un espectro de medio-largo plazo, las inversiones que tenían sentido las van a seguir teniendo. Luego, cómo salga la industria de fortalecida va a depender mucho de el tiempo que dure este confinamiento, esta parada de las plantas, cómo afecta a otros países, cómo afecta a los competidores. Hablo de competidores de fuera de España. Bueno, pues creo que la salida no va a ser, tú hablas del día 25, ojalá, yo lo firmaba ya, no va a ser dar al botón y todos a la calle y a trabajar, sino, bueno, pues habrá que ver, habrá medidas, será una reactivación, yo creo, que muy escalonada. Sí que es probable que las renovables sean una de las palancas de salida, bueno, por ese interés tanto en la industria como en los proyectos. Puede ser una de las palancas en este país, pero cuanto más tardemos de salir, pues yo creo que el tejido empresarial en general va a sufrir mucho y bueno, pues unos más que otros, un tejido más que otro, pero creo que cuanto más se alargue esta situación va a ser peor para todos. Pero en general el sector eléctrico, yo creo que lo que decías, las tramitaciones en cierta manera están siguiendo, aunque en remoto, y cuando salga, pues realmente volverá a ser otra carrera.
probablemente con otros players, otros competidores al lado, unos más debilitados y otros más fortalecidos, pero la carrera va a seguir. Sí. Es lo que venimos llamando un ramp up. Que esto no va a ser de mañana salimos todos juntos. No, esto va a ser un ramp up en el cual empezaremos poquito a poco y después hasta que lleguemos a una inercia que es la que veníamos trayendo. Entonces, en ese sentido, estamos todos claros que va a haber un ramp up en todos los sentidos. Claro, pero en algunos va a ser una reanudación de la actividad, como dices, de manera directa. Estabas hablando muy bien de lo que son las tramitaciones administrativas, que se vuelve a abrir la administración o se vuelven a levantar esos plazos y evidentemente va a haber mucho trabajo porque los funcionarios siguen trabajando, aun con mayor dificultad, pero siguen trabajando y hay mucho trabajo acumulado, como decía Belén, una cierta inercia, ¿no? Luego, yo creo que hay un elemento muy importante y que no hay que dejarse llevar desde mi perspectiva, por un pesimismo, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo en el despacho de cara a las operaciones de money y demás, ¿no? Están parando, es lógico que en un determinado momento uno se pare, pero es una oportunidad para apostar. Como decía Jorge, las inversiones que tenían sentido siguen teniéndola, con independencia de que ahora tengamos que afrontar una situación coyuntural y muy concreta en la que van a sufrir, la economía va a sufrir de manera muy relevante. Pero desde luego estamos en un sector estratégico y un sector esencial, se está viendo ahora más que nunca, un sector que lo necesita el país, o sea, lo necesita España, igual que lo necesita el resto de países, y luego el ámbito renovable es especialmente sensible a estos, al sentido de la necesidad. Es decir, estamos con instalaciones que no necesitan fuentes o materias primas que tengamos que importar. Yo creo que esto de cara al país es muy importante, con lo cual el Estado o el gobierno o las administraciones públicas también deberán tenerlo en cuenta de cara a si es necesario algún tipo de reactivación. Y seguramente no lo será, porque yo sigo convencido, cuando uno va a hacer una inversión de una instalación a 20 años, su planificación no puede ahora quedar totalmente condicionada por la desgracia que nos encontramos con una epidemia o una pandemia de este nivel gravísima, pero que desde luego en el conjunto del proyecto tiene un impacto menor. Y va a ser, y acabo, un momento de quienes apuesten fuerte, pues van a salir mucho más fortalecidos y quien se retraiga, pues seguramente perderá el tren. Aquí tienes dos visiones, tienes la visión de corto plazo y la visión de medio y largo plazo. Dentro de la visión, si te miras a corto plazo, si tú ves el spot hoy, vamos, se te cae la mala. Yo no haría ninguna inversión a día de hoy, si viera el spot a día de hoy. Pero esto no se trata de un día o de dos, se trata de hacer una visión a largo plazo. Entonces, en ese largo plazo, ahora mismo estamos con un 20% menos de demanda y con ese 20% menos de demanda, al final el precio lo que hace es bajar. Es normal, tenemos suficientemente generación como para poder suplantar toda esa parte de energía. Pero si nos vamos al más medio largo plazo, las inversiones tienen que seguir. Y hay una cosa muy importante ahí, que, joder, hemos tenido aquí en España lo que es el COP25 y no se ha llegado a ningún acuerdo, casi entre los países. Y ha tenido que venir una pandemia como esta para ponernos en nuestro sitio. Entonces, a mí me alucina cómo hay gente que dice, no, es que no vamos a seguir haciendo inversiones en renovables. ¿Cómo que no? Si ha tenido que venir alguien de no sé dónde habrá venido para ponernos en nuestro sitio. Tú ves el cielo, mira, yo además veis el cielo está limpio hoy en Madrid. No hay boina ni nada, se ha ido. No hay boina, no hay boina. No hay ni una nube. Entonces, chicos, sigamos con el equilibrio debe estar. Y ya que nos han venido a decir cómo tenemos que hacer el equilibrio, por favor, continuamos con el equilibrio. Esa es la mentalidad que tenemos desde Enel. No podemos volver otra vez a lo que estábamos antes. O sea, la gente ya habla de normalidad, pero cuando hablamos de normalidad con un punto de vista muy cambiado. Yo creo que esto nos va a venir bien a todos para ver este punto de vista totalmente cambiado y con un optimismo brutal para aprender de los mismos errores que hemos cometido. Eso es lo que yo veo. Tengo una pregunta para vosotros, chicos, y es desde el punto de vista de vuestras empresas, en tu caso a lo mejor, Ignacio, es más tus clientes, ¿cómo os estáis preparando para esta crisis, por así decirlo? Obviamente está aquí ya, pero es un tema que tenéis en mente, bueno, va a durar semanas, meses, años, o sea, no sé cómo os estáis planteando y cómo estáis haciendo este planteamiento de crisis, por así decirlo. Bueno, crucemos los dedos para que sea lo más corto posible, porque como decía yo antes... Tienes que planear, ¿no? Claro. No, al final, las hipótesis que tenemos a día de hoy, hace 2 semanas eran impensables. Y yo creo que dentro de 2 semanas van a volver a ser impensables. Esto estamos gestionando casi en el día a día. Ahora estamos gestionando el hoy y probablemente mañana empezaremos a pensar ya en ese plan de reactivación. Cuando la economía podamos empezar a salir, podamos empezar
a ir a fabricar, nosotros seguiremos dando servicios, pero bueno, cuanto más se tarde, pues al final las medidas de estos permisos retribuidos, las medidas de estos ERTES, que bueno, pues incluso en las empresas de mantenimiento, pues alguien está haciendo, creo que sin poderlo hacer, o hay empresas que ya estaban en una situación delicada y han aprovechado esto pues para hacer ERTES y hacer otra serie de medidas, y creo que alargar una situación mala que tenían y tratar de paliarla, esas van a salir más perjudicadas. Y cuanto más tarde, vamos a ser... Óscar lo decía desde el punto de vista ambiental. Yo creo que desde el punto de vista empresarial también va a cambiar el panorama, va a cambiar la relación entre las empresas, va a haber también en el tema de tramitaciones, pues creo que muchos actores que a día de hoy estaban, pues van a desaparecer. Creo que va a cambiar en general lo que es el sector. Y ojo, y pensemos en sectores, aquí hablamos igual de las grandes plantas que pensamos que enseguida siguen las tramitaciones, pero vámonos a un sector como el autoconsumo. El autoconsumo que estaba despegando, ahora que su principal cliente son las familias y son las pymes, pues la decisión de inversión, que igual ya no es tanto a medio o largo plazo, sino a corto o medio plazo, pues se va a retraer mucho. Es un sector que va a sufrir y que había mucha pyme ya en España viviendo de él e impulsándolo. Es un sector que sí va a tener un frenazo y que le va a costar mucho reactivarse. Las grandes plantas yo creo que van a sufrir menos, pero lo que es la planta pequeña y el autoconsumo sí que es un sector que va a sufrir de una manera sensible. Ignacio. Sí, vamos a ver, hombre, en el ámbito legal, como decía, estamos teniendo muchísima actividad porque la regulación y los problemas de las empresas, pues nosotros nos adaptamos y tenemos ese servicio, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es un momento de mucha responsabilidad también en el ámbito empresarial, ¿no? De saber en qué momento nos encontramos y cada uno tiene que aportar en ese sentido lo que puede y cada uno manteniendo en el ámbito de la sociedad. En el sector, y como decías, por ejemplo, en el ámbito del autoconsumo, pues puede haber un retraimiento de la demanda o una decisión de no inversión, pero yo también creo que las inversiones que tienen sentido se van a volver a hacer. Yo me quedo y te vuelvo a copiar la frase porque me ha gustado mucho, ¿no? Todo lo que tiene sentido se va a seguir haciendo. Tenemos que tener en cuenta también una cuestión, y es que en el momento de la crisis de 2012, la demanda en el sistema eléctrico se desacopló del ámbito económico. O sea, de hecho, uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años en el sistema eléctrico ha sido que teníamos unas proyecciones de demanda que no se han correspondido posteriormente con la realidad. Y en este punto también tendremos que estar muy atentos. Es verdad que ahora tenemos 25.000 megavatios hora con una punta que hemos tenido, que tenemos de 44.000, la máxima que hemos tenido en España, ¿no? Pero esto es un momento muy coyuntural. Volveremos a picos de demanda en los que el precio se va a ir equilibrando. También tenemos un impacto en el precio del gas como consecuencia del barril de Brent y también tenemos pues modificaciones en los precios de futuros, como es lógico porque está planteando. Pero como comentábamos antes, yo creo que la preparación tiene que ser en adaptarnos y luego en mirar a medio o largo plazo, porque las necesidades van a seguir siendo las mismas. Se retraerá un tiempo, pero desde luego yo no veo que vamos a tener un año muy malo, un año muy duro, pero esperemos que sea mucho más recuperable y con una velocidad de recuperación mucho mayor que las crisis económicas que hemos tenido en el pasado. ¿Quieres añadir, Óscar, o pasamos a alguna de las preguntas que nos han mandado? No, simplemente yo corroboro lo que están diciendo. O sea, realmente vamos a pasar una época mala, pero todo lo que podamos aportar como granito de arena en cada una de nuestras puntas donde podemos hacer algo será bienvenido por todos los sectores. No solamente por la parte eléctrica, sino la parte de hostelería, también de todo donde vayamos a hacer los proyectos, intentar que sea una economía mucho más distribuida. Vamos a pasar, hay un montón de preguntas, entonces voy a pasar a ellos, pero quería haceros una pregunta de algo que estábamos comentando antes, que es el proceso de nacionalización e industrialización, ¿no? Que lo que sí vemos es que como esta crisis lo que sí puede tener es un movimiento antiglobalizador. Entonces, bueno, quería ver a ver qué compromiso, por así decir, veis por vuestra parte con esto de tener pues una industria más cerca de casa, por así decirlo. Óscar, ¿por qué no empiezas tú ahí? Bueno, nosotros estamos trazando un plan que todavía no está aprobado, pero estamos viendo el plan que realmente donde lo vamos a pasar mal va a ser, por lo menos en la parte de Europa, va a ser la parte de España y Italia, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hacer inversiones en China si realmente las podemos hacer aquí en España? Y dentro de lo que esto conlleva, significa la cantidad de empleo que podamos generar donde hagamos los proyectos. Toda esa gente necesitará comer, necesitará hacer hospedaje, necesitará hacer un montón de cosas y no solamente eso, sino también
incrementar el tejido industrial. El tejido industrial me refiero a, si tenemos que comprar inversores, ¿por qué lo vamos a comprar en China si lo podemos comprar aquí en Valencia? Y así fomentar todo lo que es la repercusión, tanto social como económica, de cada una de las regiones de España. Y al fin y al cabo es lo que hay. Tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos. Es un tema de solidaridad. Y es el plan en el que estamos trabajando, sobre todo ahora, que estamos en esta época y que queremos fomentar. Por ejemplo, las próximas inversiones, si las podemos traer a día de hoy, pues mucho mejor. Si podemos hacer las inversiones dentro de 10 años, las podemos traer a día de hoy, será mucho mejor para todos. No solamente para Enel, sino para todo lo que es España, en ese sentido. O sea, adelantar las inversiones e invertir principalmente en equipo, por así decirlo, y servicios nacionales. Exacto. Y además se premiará a los proveedores, por ejemplo, que tengan todo lo que sean los EPIs, todo lo que tengan, que sean fabricados en España. ¿Para qué? Para fomentar también un tejido mucho más extenso industrial. Esa es la idea, de poder solventar todo esto entre nosotros y poder ayudarnos entre nosotros. ¿Tienes algo que añadir, Jorge? Yo te compro la idea totalmente, Óscar. Puntualizarte que los inversores, además de en Valencia, en Navarra, se fabrican unos fantásticos, te lo garantizo. Pero Valencia, Pamplona, ya sabes. Land grabbing. Pero bueno, fuera de bromas, yo creo que me gustaría verlo eso de manera materializado, porque todos sabemos que la memoria es corta y cuando esto pase, hombre, si tenéis un plan, imagino que si viene de arriba, pues se impulsará, pero luego todos sabemos las proyecciones que hay del precio de venta de electricidad, que los proyectos cada vez están o van a estar más apretados y luego pues que ese factor riesgo, beneficio de que digas, oye, voy a modularlo para que efectivamente esa inversión social, esa inversión más vecinal y no llevarlo a otros países, pues que tenga un retorno. Todo será en un ámbito competitivo. O sea, no digo que no. Hombre, si la industria nacional, en el caso de los inversores fotovoltaicos, ya hemos demostrado, y ya no personalizo, sino generalizo de la industria de los fabricantes que hay en España, pues estamos en el top 10 de fabricantes mundiales y estamos vendiendo por todo el mundo, pues vamos a ser competitivos en Australia, en Sudáfrica, en Chile y en España también. O sea, que difícilmente vamos a ser competitivos solo compitiendo con los chinos. Somos competitivos compitiendo con los chinos en Australia, en Sudáfrica y en España, y lo seremos. Pero fuera de eso, los proyectos van a seguir teniendo que ser competitivos y toda la cadena de valor va a tener que seguir siendo competitiva. Si en esa igualdad se prima o tiene un peso importante el que sea un producto nacional o que sean empresas responsables, que hayan demostrado que a día de hoy tienen responsabilidad, porque a día de hoy, con todo este mare magnum de reales decretos, de interpretaciones, de ministerios diferentes dentro del mismo gobierno que interpretan lo mismo de manera diferente, con toda esa negrura que hay en las interpretaciones, pues hay empresas que están tomando, creo que medidas socialmente responsables y otras que igual están tomando medidas, creo, más mirando en la producción en el cortísimo plazo que no en esa responsabilidad social en el medio plazo. Con todo. Esa patata caliente se la mandamos a Ignacio. Venga, Ignacio. No voy a discutir con Óscar y con Jorge porque básicamente estoy de acuerdo. En el sentido que desde luego va a cambiar como concepción y todos estamos viendo que hay unos cambios sociales, pero hay unos cambios económicos muy importantes. Entonces, la centralización o la nacionalización pues se verá de qué. Pero en el ámbito de este sector, bueno, yo lo que sí me llamaría la atención es que esto va a bajar también los costes de una manera relevante. Es decir, va a haber una mayor concentración seguramente de proveedores cercanos, porque estamos viendo el riesgo que se ha materializado a través de una crisis como esta, en el riesgo de cierto modo del transporte o la importación-exportación, pero yo creo que se va a producir de una manera, pues en el ámbito de la propia responsabilidad social. Pero yo creo que en el ámbito de la sostenibilidad ya se estaban avanzando en esta dirección. El coste de un panel no es el coste de producción del panel, sino es el coste de la huella de carbono que también deja ese panel cuando se traslada. Entonces, el ámbito de la sostenibilidad posiblemente tiene un desarrollo a raíz de esta parte, o sea, de esta situación, que puede derivar en lo que estáis comentando, Óscar y Jorge. Vamos a ver, nosotros en la parte de Enel, la parte de sostenibilidad tiene un peso muy importante. Llevamos haciéndolo mucho tiempo ya. No es de ahora. Nosotros cuando íbamos al desierto de, por ejemplo, de Atacama, lo primero que pensábamos eran las comunidades, porque nuestro CEO al final
tienen el pensamiento siempre de win-win. Si nosotros llegamos y ganamos, también los que están en nuestro alrededor tienen que ganar. Eso no es de ahora. Entonces, la parte de sostenibilidad, nosotros estamos bastante ya muy cercanos a lo que son las propias comunidades, y en ese sentido para nosotros tiene mucho valor lo que puede aportar tanto la sostenibilidad, que es una parte muy importante a la hora de aprobar inversiones, como la parte de competitividad. Y se puede llegar, o sea, igual que Jorge, te digo que tendremos que ser competitivos, porque al final el CAPES es el CAPES. El CAPES, si lo podemos repercutir de una manera circular, pues será mucho mejor, pero al final todos trabajamos por alguna rentabilidad. Y esa rentabilidad, pues si reinvierte otra vez en ti, pues es a veces que ganas 2 veces. O sea, sí, sería como una especie de economía circular. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Os paso las preguntas, chicos, y tenemos 21 abiertas ahora mismo. Bueno, una de ellas no es una pregunta, por cierto. Es un comentario para ti, Óscar, que te va a dar una insolación que te tomes un mojito. Entonces, claramente tienes algún amigo aquí metido. Pero las preguntas sí son serias y como tenemos tantas, me gustaría ver a ver si hay que añadir algo porque falta algo, pues que añadáis, pero si no, que tratemos de responder a unas diferentes. Entonces, Rocío Ortiguela te pregunta, es una pregunta que dice que es para Óscar. ¿Cómo conseguís mantener el ritmo de tramitación con la administración autonómica medio parada? Muchas gracias. Pues ¿cómo lo conseguimos? Pues a través de trabajar duro, de conseguir que las administraciones se impliquen tanto como nosotros a la vez de tramitar, intentar que sigan trabajando, animándoles, diciéndoles que realmente cuando pase todo esto, realmente las administraciones van a tener muy poco dinero y lo que tienen que hacer es fomentar la fórmula de inversión. Y para poder hacer eso tienen que trabajar, no pueden pararse. Si se paran, o sea, sería una continuidad del mismo parón. Entonces lo que necesitamos es que todo el mundo siga en el engranaje de poder trabajar. Ok, la siguiente. La dejo abierta, pero imagino que más para Ignacio. ¿Cómo se valora el aumento de plazos en la tramitación con administraciones públicas y compañías eléctricas? ¿Cómo afecta realmente el estado de alarma al permitting en plantas fotovoltaicas en particular? J. Espelta. Sí, es una cuestión muy interesante, porque por un lado, tanto las distribuidoras como red eléctrica siguen en su tramitación habitual. Son servicio esencial, siguen funcionando y no se ha establecido una limitación respecto de los trámites, con lo cual la tramitación que yo tengo con el ámbito de la distribución y con el ámbito del transportista único sigue. Sin embargo, con el ámbito de la administración, ellos pueden ir realizando los trámites internos que consideren los términos que decía Óscar. Sin embargo, como no puede haber no se puede publicar una declaración de impacto ambiental a efecto de que se formulen alegaciones por parte de todos los interesados, en ese momento no se publica. Entonces, se produce una paralización en el momento en el que ya, digamos, tiene que salir del ámbito de la administración. Luego hay otras normas en las que uno puede alegar que una paralización le produce un grave perjuicio y en ese caso la administración continuaría con ese procedimiento. Muchas gracias. A ver, hay otro aquí que dice que cuáles son vuestras prognosis de precios de kilovatio hora con este nuevo escenario este año y en el futuro. Me imagino como un futuro más corto, a lo mejor 21, 22. Claro. Pero todo va a depender del tema ¿Quién de la se demanda. moja? A ver, ¿quién se moja? Difícil. A ver, estamos en un precio esta semana, ¿no? Estamos en torno entre 23 hoy, ayer, 27 y demás. Pero la variable de precio la tenemos que ver en función de la demanda. Con la demanda tan baja, también ha habido mucha eólica, también ha habido solar y en su caso, pues la nuclear está ganando un protagonismo en el mercado debido a que sigue produciendo lo mismo. Sin embargo, la cogeneración ha bajado prácticamente 1000 megavatios también por los cambios retributivos. Con lo cual, no podemos hacer una proyección, creo que casi nadie la puede hacer de cómo va a acabar el precio del pool este año, porque va a depender también de la climatología de manera muy relevante. El tema es que si se recupera la demanda, los precios volverán a subir, pero teniendo en cuenta que el gas está muy barato y que, salvo que siga subiendo el barril de Brent, que ayer subió, pero tuvo una subida muy relevante, pero sigue estando en torno a 30, hasta que no vuelva a valores normales, pues va a haber una competición del ámbito del gas con el resto de tecnologías. En ese caso, va a ser muy competitivo, con lo cual el precio a corto plazo pues va a ser bajo, pero veremos cómo acaba el año. Una de las preguntas era precisamente sobre el Brent, así que esa pues ya...
A ver, una aquí que es bastante larga, pero lo que viene diciendo es cómo veis vosotros que se va a afectar lo que son los costos de financiación más a medio o largo plazo a las renovables después de esto, tal como están las cosas. ¿Los costos de financiación o cómo van a ser las financiaciones? Sí, los beneficiados, si por ejemplo las renovables se pueden ver beneficiadas, ¿no?, de los costes de financiación después de la crisis o no, de las tasas de interés, en fin. Porque se están O sea, inyectando tanto dinero en los bancos que, bueno. se está inyectando dinero, pero al final el banco va a querer su rentabilidad, está claro. A ver, Entonces, aquí dice, por ejemplo, que en Chile el Banco Central bajó la tasa del 1% y 15 días después le bajó aún más, a un 0,5%. en cuestión de tasas sí, pero realmente ¿cómo va a financiar los bancos? Porque al final, si tienes un spot que está tan variable, que hemos pasado de 52 a 25, que es la mitad, ¿cómo te van a hacer una financiación todo a spot? Que es lo que se está viendo ahora, con el Sabadell, con el BBVA y los demás. Entonces es complicado tener una financiación ahora mismo con este tipo, porque hay tanta variabilidad y claro, los bancos no van a ver los 30 años que dura la planta, sino que van a ver el periodo de su payback, y el payback van a ser 8, 10 años, 12, 14, lo que sean. Entonces, con esta variabilidad ahora va a ser complicado tener una financiación, a no ser que tengas un PPA. Y el PPA también está cambiando, porque los PPA que estaban firmando la gente industrial, claro, tenían unos baremos de 55 y ahora estaban firmando a 42, 43, 44. ¿Qué está pasando? Pues que al final yo soy el propio industrial, digo, con todo lo que tengo encima, ¿me voy a meter en un contrato a largo plazo con un precio tan alto? No. Entonces va a estar un poquito difícil. Ahí sí que lo veo un poquito difícil. Sí, ya has respondido otra pregunta más que había sobre los PPAs, fantástico. ¿Cómo afecta la modificación del plazo de caducidad de los permisos obtenidos después de la entrada en vigor de la Ley 24/2013? Es decir, ¿debe computarse en este plazo de 5 años la duración del estado de alarma? Ignacio, estás para ti. No, es una Ahí, pregunta. Es una pregunta muy buena, muy buena. ¿Por qué? Porque conforme a la redacción de la ley no queda claro, la redacción de la modificación no queda claro. Yo creo que la intención es decir que no se modifica, pero evidentemente estamos en un escenario en el que me estás limitando otra vez, en el caso en que no se computara, o sea, en el caso en que hubiera que computarse, perdón, el periodo correspondiente al estado de alarma, este mes que vamos a cumplir, mes y medio, en su caso, si se acuerda la prórroga, o veremos si tenemos más, me estás privando de esa prolongación. Con lo cual, yo creo que es una cuestión que a priori, conforme a la norma, en teoría, no se computa el periodo de estado de alarma. Sin embargo, yo creo que es una cuestión que es muy discutible y que desde luego hace falta verla con mayor profundidad con un buen abogado, ¿no? Ignacio se presenta voluntario, por favor, contáctenlo. Hombre, todos tenemos que tener en cuenta que estos reales decretos y estas modificaciones que han salido, pues nos han pillado a todos como nos ha pillado. Y luego interpretarlos es relativamente complicado. Aunque sea un tema menor, porque aquí estamos hablando de permisos de plantas, pero, por ejemplo, lo que es operación y mantenimiento, lo que son permisos de formación, pues, por ejemplo, sí que se están alargando. Oye, los cursos de formación, algunos que los técnicos tienen que tener, pues sí que las entidades certificadoras permiten que, aunque esté caducado el curso, pues el técnico siga teniendo la habilitación para poder seguir trabajando. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las calibraciones? Las calibraciones, dice, bueno, pues puedes mandarla. Antes venía un técnico de la entidad calibradora a nuestras oficinas, nos calibraba la herramienta y se iba. Ahora, como ya no viene, tienes la opción de decir, oye, cojo mis herramientas y se las mando a su casa y luego me las mande. Hay solución. Pero ¿qué pasa con las líneas de vida para subir un aerogenerador? Tienes líneas de vida que tienen que estar certificadas. Y si no se hace la certificación in situ, pues hay certificadoras que incluso están certificando en modo remoto, con una llamada de móvil con un técnico que les está viendo cómo está y están certificando en remoto, y otros que ni siquiera están certificando. Y claro, si tú eres una empresa de servicios y dices, oye, yo voy a permitir que un trabajador mío suba por una línea de vida que no está certificada o que se ha pasado la fecha, probablemente no vaya a pasar nada, pero como haya un accidente, igual el seguro a mí no me cubre. Entonces, todo nos ha pasado aquí de la noche a la mañana con los plazos. Parece que, oye, el plazo, pues oye, si no presento los papeles hoy, los puedo presentar el mes que viene, pero hay muchas cosas que siguen en el día a día y que nos está afectando a la parte operativa también, ¿eh? Sí.
Perdón, porque quería añadir una cosa respecto a la anterior pregunta. Totalmente de acuerdo con Jorge, porque en todos estos casos habrá que acudir al ámbito de lo que son las relaciones contractuales y sobre todo el sentido común y la proporcionalidad, porque entramos con el juego de la fuerza mayor si he podido o no. Pero bueno, en relación con la pregunta anterior también, tenemos que tener en cuenta que el artículo 33 de la Ley 24/2013, de la Ley del Sector Eléctrico, en cuanto a los permisos de acceso y conexión, la caducidad del plazo de 5 años, esa, en teoría, digo en teoría porque parece que la intención o cómo se está considerando por una parte del sector, en mi opinión, está pendiente de un desarrollo reglamentario para que pueda computarse ese plazo. Entonces, aquí tenemos una controversia que el Real Decreto Ley 15/2018 ya introdujo y que parece que puede convertirse en un problema futuro y debería clarificarse, porque tenemos que una caducidad absolutamente incondicionada en el plazo y es que parece que se cumple y demás, pero la ley del sector eléctrico preveía y tiene una disposición transitoria que decía que no se activaba ese plazo hasta el momento que se produjera el desarrollo reglamentario, que todavía no se ha producido. Perdón por el... Gracias por la explicación técnica, pero tranquila que viene más para ti aquí. A nivel de trámites administrativos con el Real Decreto en el estado de alarma, ¿se prolongarán las fechas que caducan durante estos meses? Y por otra parte, ¿las fechas de caducidad de los permisos se prolongarán en los números de meses que dure este Real Decreto? No sé si lo he entendido bien. Vamos a ver, mira, es la primera, es Ignacio Barrio. Si le das a Q&A, ¿se te abre? ¿Has visto? Desde el punto de vista de desarrollo, a nivel de trámites administrativos, con el Real Decreto del estado de alarma, ¿se prolongarán las fechas que caducan durante estos meses? Y por otra parte, ¿las fechas de caducidad de los permisos se prolongarán en los números de meses que dure este Real Decreto? Sí, vamos a ver. Los plazos de caducidad y de prescripción se interrumpen. Aquí, bueno, no doy el rollo, pero bueno, se quedan interrumpidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se van a reanudar y va a ser como un paréntesis que se produce en el ámbito durante el periodo de estado de alarma. Con lo cual eso luego se reanuda, no por el número de meses ni nada, no, se reanuda en los días que quedaran para días, meses, el tiempo que quedara para los procedimientos. ¿Qué más? No, nada más. Mira, el siguiente creo que es más bien para Jorge y para Óscar. ¿Qué impacto prevéis en el nivel de suministro de componentes, paneles, inversores, etcétera? Pues la verdad es que realmente estamos teniendo ya algún caso en el cual algún proyecto van a llegar un poquito más tarde, pero sobre todo por el tema de aduanas en puertos. Tenemos ahora mismo un proyecto que está en Turquía con el tema de los módulos paralizado y hay algunos proyectos que están paralizados en ese sentido. Por lo demás, pues todo se verá. Hay algunos proyectos que están en peligro de entrar en este año o principios del año que viene. Para nosotros es súper importante sumar capacidad dentro de un año. Por ejemplo, este año 2020 tenemos una cantidad de capacidad que tenemos que cumplir según los objetivos y hay algunos proyectos que están en peligro. O sea, no hay ninguna cosa que no podamos decir. En ese sentido está claro. ¿Qué quieres añadir, Jorge? Porque las tuyas sí, no, por una parte lo que es en cuanto a repuestos y material habitual, nosotros no vemos ninguna carencia a día de hoy, al menos con los proveedores habituales en todo el mundo, salvo lo que comentaba Óscar, que en un momento dado por transportes, por temas aduaneros, por limitaciones de envíos, sí puede haber algún problema, pero no en cuanto al suministro en sí. Ahora bien, en cuanto a lo que es fabricación de equipo nuevo para esos proyectos que se van a instalar, pues lógicamente cuanto más tiempo dure este parón de actividad en España, pues hombre, si estamos 2 semanas, pues son 2 semanas que son luego incrementando la capacidad de las plantas, pues se podrá recuperar. Si es un mes, pues costará bastante más. Ahora, si nos vamos más allá de un mes, pues estamos poniendo en serio riesgo el poder de la capacidad de las plantas, que es la que es. Entonces, cuanto más se tarde en reactivar la economía y la producción, pues más sufriremos para poderlo recuperar. Si es poco, lo recuperaremos y si es más tiempo, sufriremos más. ¿Cómo crees que va a afectar todo esto, o sea, la crisis del coronavirus, en la inversión en la red de transporte y en los planes de red eléctrica de España? Si se reducen, ¿no se parará el crecimiento del sector? A día de hoy, por ejemplo, el tema de la planificación de 2021-26 está un poquito paralizada, no vamos a mentir. Debería haber salido en diciembre y no ha salido nada todavía. Incluso estamos pensando ya que saldrá para 2021. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto durante todo ese tiempo para cumplir el PIMEC
hemos visto que realmente hay tantos megavatios en la calle que se podría cumplir totalmente el plan. Y la misma red eléctrica está pensando en eso. O sea, no es una prioridad para ellos el tema de planificación, por lo menos desde mi punto de vista. Eso es lo que yo tengo oído. Yo ahí, como he trabajado unos años en red eléctrica, me permito voy a discrepar con Óscar un poco. No, Está bien, Ignacio, coño, discrepa. Hay que discrepar, di que sí. No, la planificación, realmente, el proceso de planificación, al final es un proceso muy complejo que acaba durando prácticamente 2 años. En diciembre empezó y me consta ahora mismo que está en trámites de informes internos de la administración y los han seguido mandando, o sea, están trabajando con ello. A partir de ahí, ¿todo lo que se puede instalar o se pretende instalar con la actual red de transporte es posible? Yo creo que no. Con lo cual van a seguir. Yo creo que lo que es red eléctrica sigue trabajando. Además, estas empresas, yo conozco muy bien red eléctrica, también en Nagas, son empresas, igual que el resto del sector que tiene distribución o que tiene actividades reguladas, son empresas que trabajan muy bien en situaciones de crisis. Me explico. O sea, están preparadas, como explicaba Óscar anteriormente, para trabajar con diferentes equipos, tienen planes de contingencia hasta el límite. Por ejemplo, Red Eléctrica tiene ahora mismo activos 3 centros de control distintos, por si uno falla, por si hay problemas en uno, para activarlo. O sea, lo explicaba el otro día muy bien Miguel Dubisón, el director del sistema. O sea, yo creo que van a continuar, si bien es verdad que se puede dar una cierta racionalización y para las inversiones, pues a lo mejor, digamos que hay, no sé si una demora, pero yo creo que va a continuar, ¿eh? Yo creo que eso va a continuar. Bueno, chicos, os hago un anuncio que nos vamos a quedar un poquito más, que aquellos que tengan planes y se tengan que ir, tranquilos, os mandamos las grabaciones, pero bueno, casi seguro que no mucha gente aquí que tiene planes. Yo veo que Melchor nos cuenta que hasta las 8 no tiene nada que hacer, así que seguimos un poquito más. A ver, la siguiente pregunta es muy interesante, yo creo que os va a gustar y puede ser que también no tengáis la misma idea. Una pregunta que dice que es para Ignacio, pero yo creo que os viene bien a los 3. ¿Qué interpretación hacéis vosotros sobre si la construcción de plantas renovables se considera o no actividad esencial? Venga, Ignacio. Bueno, nos rimos, permitir que nos riamos porque hemos hablado antes de esto, ¿eh? O sea, que Belén lo hace ya corriendo. Vamos a ver, tenemos por un lado, y cada uno tenemos aquí nuestro papel, ¿no? Yo mi papel como abogado es que la regulación pretende una cosa. Y la preregulación, en principio, pretendía la paralización de todas las actividades que eran esenciales. Ahora tenemos que pensar en qué es esencial. No sé por qué se me está... Estamos teniendo A ver, ¿sigue hablando, Ignacio, un momentito? ¿Ahora? Sí, ahora bien. Bueno, pues estamos teniendo diferentes interpretaciones. Una, la regulación pretende eso, de acuerdo, y para dar el permiso retribuido lo dice y parece que es. Pero ¿qué ha ocurrido? Que posteriormente se han sacado una serie de reglas interpretativas y ahí, por ejemplo, lo tenemos en Asturias, donde toda la industria manufacturera y también una interpretación que ha realizado el propio Ministerio de Industria, que es la facultada para desarrollar digamos, la propia norma, pues ha entendido que pueden continuar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi interpretación y por la que vamos a empezar a discutir nosotros? Y es, como decía antes, en el Real Decreto Ley 11/2020 no se menciona en ningún caso ni la energía ni la electricidad. ¿Por qué? Porque hay una remisión en el apartado 1 relativo en el anexo, relativo al artículo 17 del Real Decreto de Estado de Alarma. ¿Qué decía? Y es lo único que dice es que eso se considerará como actividad, esos sectores serán objeto de consideración como actividad esencial. Bien, el artículo 17 a lo que se refiere es al sector energético tanto eléctrico como hidrocarburos, pero el artículo 17 se refiere que si existiera algún problema de suministro se activarán los artículos de la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos que corresponden, digamos, para intervención por parte, criterios extraordinarios de intervención por parte de la Administración. Con lo cual, la remisión, desde mi punto de vista, lo está haciendo al sector energético y, en su caso, a todas las actividades. Entonces, hay otra pregunta muy concreta en ese sentido que se dice, bueno, ¿y se considera que es esencial la construcción de plantas? ¿No? Es la pregunta concreta. Bueno, pues si yo considero que está dentro del sector, pues podría entender que el sector es el sector energético y por lo tanto es un sector en el que se tiene que desarrollar. Y esto lo uno a una interpretación, porque alguno dirá, bueno, oye, está fomentando que se continúen las plantas. Vamos a ver, si esta situación se prolongara en el tiempo, cualquier activo de generación
que tengamos. Y la norma no está hecha para que pensemos que tenemos exceso o no de generación eléctrica. Está hecha para la protección del interés general. A nosotros, como país, nos interesa el mantener la mayoría de los recursos autóctonos posibles y no dependientes de materias primas externas, en ese sentido, ¿no? Con lo cual, la construcción de una planta está dentro del ámbito del interés general. Tenemos que pensar que cuando una planta se construye, se le permite al que va a construirla, envía una declaración de utilidad pública, la expropiación como beneficiario de terrenos. Tenemos unas facultades extraordinarias en cuanto a actividad esencial de interés económico general, como dice la ley. Es lo que a mí me lleva a pensar y lo que me lleva a defender en que se pueden continuar la actividad de determinadas plantas y, sobre todo, eso sí, con una limitación muy importante. Ante cualquier requerimiento por parte de la administración, de la autoridad, en ese caso, hay que seguirlo a rajatabla. No hay que ponerse a discutir en ese momento. Ya habrá momento de discutir o ya con el debido asesoramiento uno discute. Pero, desde luego, y una segunda consecuencia, y es que hay que respetar de manera extraordinaria el cumplimiento de todas las normas y garantías sanitarias que se han impuesto por parte de la Administración, en este caso del Ministerio de Sanidad, ¿no? Pero bueno, perdón que me he extendido más de la cuenta. Ahora os dejo. No, a ver, ¿quién discrepa? Porque esto es cuando se pone interesante. Venga, a ver, Jorge. Yo discrepo. Yo creo que todos sabemos que somos latinos. Nos ponen una norma que se ha puesto a todo correr y que al final tenemos varias interpretaciones. Ya las comunidades autónomas empiezan a interpretar, el Ministerio de Industria empieza a interpretar y yo creo que el espíritu de la norma es clara. Oye, cualquier industria, cualquier empresa que no sea esencial, que esté en casa. Es un poco la interpretación que hemos hecho nosotros y creo que desde un punto de vista de responsabilidad social, no de responsabilidad económica, responsabilidad social. Oye, hay que parar la actividad al máximo. Lógicamente no vamos a parar una central nuclear, ni vamos a parar un parque eólico, ni una planta fotovoltaica, porque tienen que producir electricidad, que es un bien básico. Ahora, seguir construyendo. Pues hombre, si te vas a la interpretación, pues puedes seguir construyendo. Pero ¿qué pasa con el que provee de los equipos a la planta? También tiene que seguir produciendo. Y el proveedor de cables que producen los inversores, pues también tiene que seguir produciendo. Y si me apuras, el bar del pueblo donde van a almorzar los de la fábrica, pues también tiene que estar. O sea, es un poco la cadena que estiramos la norma porque creo que hemos ido a una lectura más económica que no social. O sea, nos están diciendo, hay que parar lo que no sea esencial. Y la norma, como está, creo que mal escrita, y todos somos conscientes, y luego las interpretaciones de las interpretaciones, depende a quién le llames. O sea, yo os pongo un ejemplo, ya no desde este punto de vista económico, ese salvoconducto que había que tener, primero que no había que tener, luego que hay que tener, pues por ejemplo, nosotros tenemos el salvoconducto de nuestra empresa, explicando que el técnico puede moverse. Tenemos el de la empresa, de nuestro cliente, como puede hacer en él, que nos ha dado sus salvoconductos para justificar. Tenemos el salvoconducto que han mandado del centro, hay un centro del ministerio donde certifica trabajador por trabajador que pueden trabajar y sin embargo te para el Guardia Civil del pueblo y te dice que como no cojas el modelo que viene en el BOE, que dice que es un modelo recomendado, que por la tarde, que te ha parado por la mañana, que por la tarde te va a poner 600 euros de multa. Entonces, sacamos las normas y luego pues ponte a interpretarlas. Pero ya digo, aquí hay dos interpretaciones desde mi punto de vista, una social y otra económica. Y creo que cada empresa al final se estará retratando de una manera o de otra. ¿Tú discrepas con los dos o solamente...? No, yo no digo ni social ni económica, hay que ser racionales. Hay que ser racionales. Si estamos todos aquí en casa confinados, si no es estrictamente esencial hacer esa construcción a esa hora, coño, no lo hagamos. Nosotros tenemos 28 proyectos que estamos haciendo en construcción, tenemos solamente dos proyectos que estamos construyendo porque nos sacan los datos y tenemos que construirlos. Es una inversión que está hecha. Te escuchamos mal, ¿eh? ¿Sí, mal? Sí, ahora sí. A ver, ¿vuelve a decir de nuevo? Pero vamos, que lo que está diciendo es que solamente lo que necesitamos es que no sea ni social ni económico, que sea racional. Que lo hagamos con dos dedos de frente. No lo hagamos por la parte económica ni lo hagamos guiado por la parte social, sino que seamos nosotros totalmente conscientes de la parte racional que tenemos. Si no tenemos que construir ahora y que es un tema económico, pues tendrá que esperar. Pero si realmente vas a perder toda la inversión por no hacerlo en este plazo, pues ahí ya entra un poco la parte racional. Pero sobre todo, más que nada, es racional y sustentable. Que para eso ya somos suficientemente mayores. Ok, Jorge, te hacen aquí una valoración que te dicen darle gracias a Jorge por acordarse de nuestro almuerzo sagrado. Está bien. A ver, unas preguntas aquí que sí que son relevantes y después ya tenemos que ir parando, básicamente, porque todos tenemos cosas que hacer.
está hablando aquí del tema del PNIEC, ¿no? Estamos hablando de que, a ver dónde está, Javier Revuelta por aquí. Me han dado 2 preguntas, una de ellas decía, vamos a ver, tenemos que hacer 3 gigavatios al año. Aquí. ¿Qué creéis que va a subastar el gobierno en la primera subasta y cuándo? ¿Creéis que realmente será el COD en el 2023 o quizá algún adicional para el 2022 para proyectos esperados del 2020-2021? Es el, no sé si lo veis, le mando a las 3:51. Que nos salga, dice básicamente que como el merchant está bajando, bueno, lo voy a leer entera. ¿Qué creéis que va a subastar el gobierno en la primera subasta y cuándo? ¿Y creéis que será COD 2023 o quizá algún adicional para COD 2022 para proyectos esperados en 2020-2021 que no salgan a merchant por el entorno inicial de 30 euros megavatio hora? Podríamos perder 2 años de desarrollos que iban a ser merchant y por tanto su viabilidad está comprometida por el pool. Bueno, siempre en función de las expectativas de pool al futuro. Eso dice Javier. Entonces, ¿qué valoración le dais a este comentario? ¿Cómo veis que el PNIEC se va a poder desarrollar de la manera que estaba pensada? Bueno, no sé, por la parte de Enel, lo que sí tenemos claro es que las subastas no es que apoyen demasiado por nuestra parte, solamente digo nuestra opinión. Las subastas no es lo que apoyen, porque ya hemos sufrido bastantes descalabros, por decirlo así, en la cual las subastas no dependemos de un gobierno y los gobiernos cambian. Entonces, aquí realmente lo que es la compañía no apuesta mucho por las subastas, independientemente que tengamos que ir. Pero con respecto a qué va a pasar, pues el 2020 seguro que no. Ese está complicado. El COD 2020 está muy complicado. Entonces, 2022 decía, las plantas de ahora. Claro, empezarán a sacar subastas pues a final de 2021 a 2023. Eso es lo que esperamos que saquen con COD 2021-2023, que hay proyectos que están todos suficientemente maduros como para poder empezar la construcción durante el año que viene. Pero ya te digo que nosotros como Enel no vemos que la subasta sea el gran aliciente para poder seguir con un desarrollo sustentable y sostenido durante el tiempo. Y el PNI lo cumpliremos igual, ¿eh? Nosotros tenemos los objetivos muy claros. Pero ahora sí, pero cuanto más tengas de renovable en la red, más los precios merchant se van a hundir en ciertos tiempos, en ciertos momentos. Entonces ahí es cuando necesitas efectivamente subastas, porque si no, no puedes seguir construyendo renovables cuando el precio tiene tendencia a cero. Entonces de ahí viene esa pregunta. Si tú ves esas subastas que van a salir ahora y si tú ves, o sea, ¿para cuándo básicamente? No, nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de clientes. Entonces ahí es diferente la situación. Pero que habrá, pues sí que habrá. Y habrá que tener mecanismos para que la gente siga poder creciendo y se sigan desarrollando esos mismos proyectos renovables a lo largo del tiempo. O sea, una pregunta también buena aquí habla del paro, chicos. Dice, ¿qué impacto va a tener un 35% de paro, una destrucción de casi 1 millón de pequeñas empresas? En fin, sí que es verdad que ahí el impacto económico puede también traer un impacto importante para nosotros. ¿Cómo lo veis? pues nosotros desde nuestro granito de arena que podemos aportar, intentaremos que sea lo mínimo posible en cuestión de empleos, de fomentar el empleo local, de fomentar lo que hemos dicho antes del tejido industrial, de fomentar todo lo que es la parte de impuestos para que puedan tener también ellos sus propios ingresos. O sea, todo lo que veamos vamos a focalizarnos en intentar cumplir por lo menos con que sea todo el empleo local. Yo creo que si algo ha caracterizado al tejido empresarial español en renovables es la palabra resiliencia. Yo cada vez que oigo el himno Resistiré ahora, yo me acuerdo del 2008, cuando ibas por los aeropuertos de medio mundo y te ibas encontrando compañeros que habían tenido el parón aquí y que gracias a toda aquella industria, pues España soy puntera, con lo cual, que ahora hay un parón a nivel mundial, no creo que vaya a haber ese parón, pero creo que el sector español ha demostrado ampliamente que puede salir a competir y que ha tenido esa vocación, con lo cual, pues igual ahora es un riesgo, pero donde hay riesgo hay oportunidad. Entonces creo que la podremos aprovechar. Las inversiones, como decía, las que tenían sentido las van a seguir teniendo. ¿Que pueda haber empresas que se vayan a quedar por el camino? Probablemente,
que puede haber sectores, como decíamos antes, el autoconsumo, que se vayan no que se vayan a quedar por el camino, sino que van a seguir a tener un frenazo en esa inercia, en ese lanzamiento que ya tenían, seguro, pero sin duda alguna yo creo que el tejido empresarial español lo ha demostrado, lo demostró en el 2008, cuando creo que la crisis era más de demanda que no de oferta. Ahora es una crisis de demanda y de oferta, entendemos que temporal, la demanda va a seguir estando, con lo cual tendremos que pelear por ser esa oferta para esa demanda que sin duda va a tener una ralentización, sí, pero que sin duda va a seguir estando ahí. La renovable va a seguir siendo una palanca de cambio en esa salida. Si no va a ser en V, será en U, pero las renovables van a ser una palanca de salida de la crisis, que va a ser dura, seguro, pero que creo que estamos en un sector que va a ser de los que espero pueda ser esa palanca de cambio para recuperar el roto que sin duda esta pandemia nos va a llevar. A mí me gustaría, por ejemplo, contar el caso de la central nuestra de Andorra, ¿no? La central de Andorra, hemos presentado un plan en el cual ahora mismo existen trabajando como 250 personas directas, más todas las subcontratas que hay. Y lo que hemos preparado es un plan de renovables, sustituir una planta lo que es térmica, por sustituirla por una planta de renovables. ¿Cómo? Aprovechando pues todo lo que de infraestructura que tenemos. Entonces, donde hay una planta ahora mismo de 1.000 megavatios, pues hacer una planta de renovables con 1.500 megavatios. Tanto eólica, solar, baterías y la parte síncrona que tenemos. Y lo que al final hemos llegado es a un equilibrio que cuando tú tienes ahora mismo los 275 más todas las subcontratas que están detrás trabajando en una ciudad como es Andorra, que es muy pequeñita, y todos sus alrededores, hemos llegado a encontrar un equilibrio entre sustituir una planta de descarbonización con una planta de renovables, con todos los puestos de trabajo que damos directos de la parte de operación y mantenimiento, tanto de la parte eólica como de la parte de solar. Eso es lo que debemos hacer, encontrar el equilibrio, ¿vale? Es lo que, además, ya meto un poquito ahí la parte de descarbonización, porque nuestra compañía sí tiene muy claro lo que es la parte de descarbonización. O sea, cerramos Andorra, cerramos Compostilla, luego ya veremos si viene con Aspontes, Litoral, todas las demás plantas, pero lo que sí queremos encontrar es un equilibrio en las zonas donde estamos. Yo creo que ese sería un gran ejemplo para poder compartir. Y desde luego vamos en esa dirección ya, o sea, ya esperemos que no cambie nada tras esta crisis. Ignacio, ¿tú querías añadir algo? No, la verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge y desde luego todo lo que se haga para bien en Teruel me parece que todavía tenéis que duplicar las inversiones. Yo soy turulense en este caso, así que... Pero no. Tira para casa. Ok, dos preguntas así que hay aquí que son bastante interesantes, así cortitas. ¿Existe alguna oportunidad para los desarrolladores de aprovecharse de las líneas ICO-COVID como forma de financiación? Y como os la junto con la otra, hay aquí dos que son no exactamente parecidas, pero vienen... Por un lado está las líneas de financiación estos que son relacionadas con el COVID y por otra es, ¿veis a futuro como una consolidación del sector de manera que las empresas grandes, Óscar, te estamos mirando, acaben absorbiendo empresas más pequeñas potencialmente? Bueno, al fin y al cabo no es una financiación, es un crédito. Hay que saber la diferencia. Ya, eso sí es verdad. Hay que pagarlo. En algún momento lo tienes que pagar. Entonces, nosotros lo que hacemos es reinvertir nuestros beneficios. Al final es una cadena, las financiaciones están ahí, o sea, yo no digo que no, o sea, ahí está el ICO, está el BEI, hay muchos entes que están dando condiciones de financiación muy buenas. Pero claro, con la situación actual, pues me pones en un compromiso. Si digo, pues mira, es que sin PPA va a ser complicado contener una financiación que te puedan dar. A spot, con esta variación, también va a estar complicado. Pero que por pedirlo no se pierde nada. O sea, tú pídelo. Si me haces la pregunta, pídelo. Sí, pero bueno, es verdad que ha salido una línea de avales específica a través de una resolución de 25 de marzo de 2020 y yo creo que está buscando si se puede acoger, ¿no? Entonces, ese aval te puede dar el 80% de la financiación que ya tuvieras con otro banco. Entonces, en cuanto que ya lo tengas, te va a dar el aval sobre tus créditos existentes, ¿no? Es de cara a la no refinanciación. Y yo en este punto también creo que los bancos, volvemos a lo anterior, ¿no? ¿Se ha convertido ahora, de pronto hemos descubierto la gran volatilidad del mercado eléctrico? Hombre, pues no. No lo hemos descubierto ahora. Si uno coge el mercado europeo, los diferentes mercados en Europa, que lo tenemos, como sabéis, integrado, España es el país que tiene una menor volatilidad en los precios.
Y tenemos habitualmente precios negativos, precios por encima de 200 euros en muchos países como Bélgica, como Alemania, como Inglaterra, como un montón de países, aparte de precios muy altos también en Italia, ¿no? En este caso, entonces, a pesar de la gran bajada de demanda, estamos hablando de una bajada de demanda que en algunos días, en el conjunto del año, hoy salía una noticia en expansión, ¿no? En relación con un dato que dio Red Eléctrica, creo que se mueve en torno al 5,7% en marzo, teniendo en cuenta que el estado de alarma se declaró el día 14, ¿no? Con lo cual el impacto posiblemente sea del 10. Pero aún así se ha bajado esta parte de demanda y estamos en unos precios por encima de 20, teniendo teniendo agua, mucha hidráulica, teniendo también bastante viento y demás. Cuando ya en términos normales con ese mix ya te baja bastante el precio. Con lo cual no ha bajado por debajo de 20, de 30, ¿no? Entonces se ha movido entre 20 y 30 este precio. Lo cual yo creo que no tiene que dar de cara a los bancos una sensación negativa respecto a las previsiones que tenían anteriormente, salvo que consideren que a futuro, bueno, pues este es un sector que de pronto, por algo que yo desconozco, se ha convertido en un sitio donde no hay que dar préstamos, donde no hay que invertir. Yo creo que eso no hay motivos a priori, salvo que esta situación pues, se alargara muchísimo en el tiempo y esto fuera una crisis mayor de la que de una situación coyuntural que pueda recuperarse, aunque lentamente en un futuro, pero no estamos en el año, esperemos no estemos en el año 2009-2010. Entonces yo creo que los bancos tienen, o supongo que todavía pueden seguir con esa financiación y encima va a haber esos apoyos públicos en relación con la financiación, que ya se lo está viendo y por cantidades muy relevantes que pueden facilitar. A futuro, el merchant para mí no está acabado, no está acabado. Y el PPA es donde alguien de pronto ha descubierto que cuando uno tiene un contrato de PPA a 8 años, a 10 años, pues hay momentos en los que va a tener el precio más bajo. Igualmente que si tengo muchísima agua, muchísima hidráulica, pues me baja el precio, como ha pasado en el mes de diciembre, con precios de 33, cuando nadie se esperaba ese precio. Con lo cual, sinceramente, yo creo que tiene esa posibilidad de financiación en el momento que se acoja a los requisitos que establecen ya lo han implementado diferentes bancos, por lo que he visto en la prensa, y tienes una resolución muy claramente que se pueda acoger. Ya, pero Nacho, ¿cuánto tiempo han tardado los bancos en financiar a Spot? 2 años. Bueno, algunos empezaron muy pronto, ¿eh? Es que es como todo. Empiezan a mirar, ¿no? Es un tema de un análisis más profundo y de un asesoramiento técnico más profundo. Lo digo por supuesto, con todo el respeto, pero este sector es muy complejo. No creo que sea... Lo que te refieres, por ejemplo, a la volatilidad, yo me fui a vivir a Chile hace 7 años, y yo cuando llegué estaba en $250 megavatios. Cuando me vine estaba en 25. Y la penetración de las renovables lo que hace es estabilizar. Claro. Bueno, y allí construyeron redes también, porque tenían sistemas... Claro. Entonces les dio lugar, es verdad que también, bueno, es que la fotovoltaica que se está poniendo allí, yo lo conozco bien por parte de Red Eléctrica, construyendo líneas, pero la fotovoltaica que se pone allí, la irradiación es tremenda para lo que en el desierto de Atacama y demás. O sea, con lo cual tienes plantas muy, muy potentes y luego, bueno, con costes muy bajos, que es a lo que se va. Desde luego, lo que nadie puede pensar es en hacer esquemas pensando en un pool que se vaya a mantener durante los próximos 10 años a 50. Pues seguramente... Date cuenta, por ejemplo, Chile tiene la parte solar en el norte, luego tiene en el medio la zona de wind y luego en el sur tiene el agua. Aquí nosotros también más o menos tenemos en el norte el agua, tenemos en Aragón el wind y abajo tenemos el sol. No, o sea, pero... Yo creo que la penetración de renovables va a ser sí o sí un factor muy importante para la hora de bajada de precio. Y luego hay un elemento que no hemos apuntado y yo creo que vais a estar de acuerdo, y es que no sabemos la evolución tecnológica en relación con la hibridación de plantas y sobre todo con las baterías. Porque estamos hablando de que la solar solo va a poder comportarse en el mercado en las horas de mayor irradiación, pero yo no tengo tan claro que no haya una evolución tecnológica suficiente a lo largo de esta década, de la década 2021-2030, en la que pueda ir integrándose con otros, con apoyos que les permita competir en otras horas, ¿no? Y yo creo que eso es el futuro. Y cuando decía Belén, no, bueno, es que en el futuro, cuando haya más renovables, que a lo mejor ya ha llegado en ese momento una competencia suficiente o unos precios que sean suficientemente competitivos para que las plantas tengan también el soporte. Y por qué no, también a través del hidrógeno, que es otra tecnología que no es suficientemente, todavía no está desarrollada, pero que no sería de extrañar que en los próximos 6-7 años pudiera estar compitiendo, ¿no? No sé, Nacho, pero a mí en el terciario y en el secundario, lo poquito que te pagan,
es complicado. O sea, a mí si no me pagan en el primario, a mí los números no me salen. Entonces, si tú que has trabajado en red eléctrica, al final esos ingresos van para red eléctrica. ¿Te crees que como red eléctrica? No, van para el sistema al final, no para no. Yo discrepo. Ok, muy bien, chicos. No, otra cosa es que no es relevante hasta que lo sea. Quiero decir, si hay unos pactos de que la nuclear sale del sistema y demás, va a haber un hueco muy grande. O sea, hasta 2030 yo creo que no, pero bueno. Bueno, pero quiero decirte que el esquema, estamos hablando de inversiones a largo plazo, ¿no? A medio largo plazo. Desde luego, si yo miro los próximos 3-4 años, desde luego, pero es que yo creo que los planes, digamos, en energía, hay que depender de inversiones a medio largo plazo, si no, te puedes equivocar. Lo que pasa es que las renovables son a corto plazo. Yo creo que no, ¿por qué? Porque las renovables en 2 años están funcionando. No, digo a corto plazo la operación de la planta y la recuperación de la inversión. Te digo, no, por supuesto. A nivel de inversión, con respecto a lo que era este webinar, que era el COVID, que era el corto plazo, lo veo complicado. Y a ver, un apunte que nos hace aquí Ken Mays, nos dice que la demanda ha caído un 8% más o menos en las 2 semanas de cuarentena comparado con el mismo periodo del año pasado. Pues yo me imagino que era más, fíjate. Sí. No, yo me refería al dato del mes, de todo el mes de marzo, que se publicó, si no recuerdo mal, ayer, y que es exactamente... Tiene la expansión ahí al lado. Te dice. 4,6 menos que en marzo de 2019. Pues menos todavía, 4,6. Hay que pensar que está bien ese dato que da, porque si lo reflejo, si lo hago sobre el mes, pues sobre los 15 días, pues seguramente estamos en torno al 10% en lo que ha bajado, ¿no? Pero bueno, iremos comparando los precios. Bueno, chicos, yo lo que os digo, porque ya es hora de que nos vayamos, es que os digo, en 3 semanas nos vemos aquí y me contáis cómo va la cosa. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha evolucionado? Ya en 3 semanas supuestamente estaremos saliendo del estado de emergencia, porque nadie se cree que el 13 nos volvemos a la calle, pero a lo mejor el 27. ¿Os parece? Yo por mí lo monto, ¿vale? ¿Sí? Venga, pues nos vemos entonces en 3 semanas. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, gracias, Ignacio y gracias, Óscar, por participar como ponentes y gracias a toda la gente que está ahí, que hemos tenido en algunos puntos mucha gente conectada. Muchas gracias. Chao, que paséis un buen fin de semana. Igualmente. Adiós, encantado.